Boas noites a todas e a todos. Nayat El Jacmi non era unha muller nin descoñecida nin intrusa cando gañou o Premio Nadal o ano pasado. Agora, empezo outra vez. Nayat El Jacmi non era unha muller nin descoñecida nin intrusa cando gañou o Premio Nadal o ano pasado co seu dilluns ens estimarán, los lunes nos querrán. En galego soa moi ben, a ver se traducen, o luns quereránnos. O luns quereránnos. Está moi bo. Xa en 2008, a súa novela L'último patriarca, Premio Ramon Llull, foi revolucionando os territorios aos que as 10 linguas ás que se traduciu deronlle acceso. Por suposto que a esta obra lle seguiron máis e máis recoñecementos, como reflicte o noso dossier, e a Último patriarca xa lle precedera outra obra máis descoñecida no 2004, e yo tamén sou catalá. Eu tamén son catalá, yo tamén soy catalana. Tamén constan no seu haber moitas colaboracións xornalísticas, agora escribe todos os venres no País. Desta forma, neste momento, falar de Nayat é falar de escritura, de boa escritura, e de reivindicación, de denuncia, de sensibilización cara, primeiro, a situación dos inmigrantes, eses que deambulan entre extraños, tinguidos de pobreza, que nunca axuda nada a pobreza, claro, que son as súas palabras, entre outras moitas, soñan cun traballo talo cristal que separa Audrey Hepburn dos diamantes de Tiffany's. E falar de Nayat é referirse á reivindicación, á denuncia e á sensibilización cara ás mulleres. Mulleres en xeral e musulmás, claro, en particular. Expoñentes do abuso que ata as boas intencións impregnan de palabras que caen ao chan. E na súa caída só son capaces de rozar en a esperanza do cambio desta aínda inhóspita e moitas veces cruel realidade. A protagonista desta derradeira novela, Dilluns ens estimarán, los lunes nos querrán, el lunes nos querrán, é unha innominada musulmán calquera en terra extraña. Non sabemos o seu nome, Naima, que precioso, ata unhas poucas páxinas antes do final, que escribe a outra innominada musulmán calquera, os non nomes, os non persoa das mulleres musulmás. Escríbelle porque a escritura é o seu refuxio, é a súa táboa de salvación. Toda a novela, sen querer desvelar moito, claro, é a agónica descripción dun atlas esgotado entre vaguas de impotencia, a maioría das veces superado pola gran mole das injustizas que suxeita. E non está moi distante esta muller de Nayat. As dúas conseguiron ser universitarias malia todo, as dúas traballaron na limpeza, as dúas teñen fillos, as dúas sérvense da escritura como abrigo, e tiveron que enfrontar unha vida non dura, moi dura. Sexa como sexa, entre nós está unha muller que dun tremendo non ser nin de aquí, nin de alá, pasou a integrar os dous mundos pola vía dun irreprochable activismo e dunha non menos meritoria labor de escritura. Nayat El Jacmi, non sabes o agradecidos, de verdade, que esteas entre nós, porque é alguén tan ocupada e que alguén así quixese atopar un oquiño na súa vida para vir a acompañarnos, aínda que sexa horas, é un tremendo regalo. E a vostedes deixo co seu feminismo inclusivo, feminismo relativista. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por vuestra asistencia, gracias por invitarme, María, a esta semana dedicada a la filosofía. Yo he escogido el título de feminismo inclusivo, feminismo relativista, para intentar abordar en realidad un tema que resulta bastante complejo y bastante difícil de comprender desde la perspectiva de quien no conoce un poco la situación que estamos viviendo y que hemos vivido las mujeres hijas de familias musulmanas
y no he querido ponerle ningún apellido al feminismo, y es algo hecho a posta. Es decir, aquí podríamos estar hablando del feminismo de mujeres de cualquier espacio geográfico, pero yo reivindico precisamente que la lucha por la igualdad de las mujeres musulmanas es algo que tiene que formar parte y que forma parte de la lucha de la igualdad de la mujer general, global, universal. Y ahí es donde viene un poco, digamos, el malestar y el conflicto que hemos estado viviendo muchas de estas hijas de familias musulmanas en los últimos tiempos, porque si bien es cierto que llevamos unos años de mucho debate feminista, por suerte, porque yo recuerdo que hubo un tiempo en el que casi no había nadie que hablara de feminismo, solo aquellas 4 locas que iban a las manifestaciones del 8M, y como bueno, nuestra generación ya se creía que todo estaba conseguido, pues bueno, fuimos tan soberbias como para decir que ya no hacía falta. Bueno, a mí me dijeron que no hacía falta la lucha por la igualdad en Europa, porque ya estaban todos los derechos conseguidos. Entonces yo me sentía un poco acomplejada, porque los únicos machistas eran otros, ¿no? Los únicos machistas eran los moros que venían de otros países, y por lo tanto durante mucho tiempo nos acostumbramos un poco a la idea de que casi que el machismo era una característica cultural y casi que una característica biológica de ciertos hombres procedentes de ciertas culturas, de ciertas religiones, en contraposición con la sociedad, bueno, en mi caso la catalana, la española, en la que bueno, estaba todo resuelto y no existía el machismo. Ahora parece como de risa, pero durante un tiempo realmente este discurso y este relato caló muy hondo. Ya digo, yo cuando era jovencita casi nadie hablaba de feminismo. Yo tuve que hablar de feminismo. Las mujeres que crecimos en familias musulmanas, inmigrantes, en su mayoría tremendamente conservadoras, tuvimos que hablar de feminismo, no porque tuviéramos una vocación cívica y quisiéramos cambiar el mundo, sino porque para empezar queríamos cambiar nuestras propias vidas. Y porque el feminismo era una forma de expresar, era una forma de nombrar ese sufrimiento que habíamos visto en las mujeres que nos rodeaban, en mujeres que queríamos muchísimo y en nosotras mismas, ¿no? Y frente a la impotencia, frente al dolor y frente a la necesidad de encontrar una explicación razonable a un panorama de injusticia y absolutamente absurdo, porque yo creo que el machismo es algo bastante absurdo, pues empezamos a intentar encontrar algo de, bueno, alguna respuesta, ¿no? Alguna respuesta, y lo primero que nos pasó es que encontramos pues, a las autoras clásicas del feminismo y empezamos a leerlas, y ahí comprendimos de dónde veníamos todas las mujeres como mujeres, ¿no? A mí no me hizo falta hacer una distinción entre si la autora que leía era europea, occidental, blanca o de otro color, ¿no? Desde el primer momento, cuando empiezan a hacer una descripción detallada sobre la raíz patriarcal de esa discriminación y de esa opresión de las mujeres, yo entiendo que es un fenómeno, por desgracia, universal, el del machismo, ¿no? Entonces empiezo también con autoras que a través de la ficción retratan otras épocas de esta sociedad que parecen ahora como muy olvidadas. Empiezo a poder comparar las distintas realidades y me doy cuenta pues, de eso, de que no es nada característico de nuestra cultura, ni mucho menos algo biológico. Lo digo porque lo de la esencia machista pues es algo que es muy conflictivo, porque si forma parte de una esencia, entonces no se puede cambiar, no es algo que podamos transformar y estamos condenados a vivir perpetuamente en ese estado de desigualdad, ¿no?
Pero es muy difícil el poder desmontar precisamente esas construcciones que se hacen sobre el que llamamos otro, ¿no? El otro, sobre el extranjero, el inmigrante, etc. Realmente yo llevo muchísimos años intentando comprender por qué somos vistos de una forma distinta, o sea, que hay de diferente en los que nacimos en otro lugar para que realmente haya una percepción tan estereotipada, ¿no? Y tan cargada de prejuicios. Y me doy cuenta de que las raíces de esa discriminación, en este caso de la discriminación por la procedencia, son tremendamente profundas, ¿no? Y que no bastará con señalar las actitudes obvias de discriminación, sino que esa discriminación tiene muchas veces una articulación mucho más compleja que la hace que sea muy difícil poderla desmontar, ¿no? Y ahí es donde viene la cuestión del título de la conferencia, ¿no? Yo quisiera hablar de cómo en los últimos tiempos ha habido una confusión muy importante en relación a qué puede ser, o sea, qué consideramos feminismo inclusivo, cómo tiene que ser inclusivo el feminismo y por qué el feminismo relativista en realidad es un feminismo racista. Voy a intentarlo, a ver si, porque yo llevo mucho tiempo intentando entenderlo y ya me cuesta. Y, bueno, en realidad es más simple de lo que parece, pero no sé, últimamente ocurre con muchos temas que cosas muy simples que creíamos, ¿no?, que compartíamos todos una visión común, resulta que se nos han complicado muchísimo, ¿no? Pues, bueno, para empezar, ya digo, yo creo que el feminismo que quiera incluir a las mujeres musulmanas, lo que tiene que hacer es incluir la lucha de las mujeres musulmanas contra la discriminación que sufren. Esto es muy simple, ¿no? Pues en los últimos tiempos esto se ha dejado de hacer y se ha hecho otra cosa muy distinta, que es, bueno, no todos los sectores del feminismo, por suerte hay un feminismo que está ahí, digamos que manteniendo la lucha por la igualdad independientemente de lo que se le diga, de las acusaciones que se le haga, pero hay otro sector del feminismo que lo que ha hecho es incluir no la lucha de las mujeres musulmanas contra el machismo, sino el machismo que sufren las mujeres musulmanas. Y esto es, bueno, es totalmente absurdo, porque ¿cómo va a existir un feminismo machista, ¿no? Un feminismo que incorpore el machismo? Pero bueno, lo estamos viendo y voy a poner ejemplos de cómo ha sucedido, ¿no? Las que estamos en esta situación desde pequeñitas, pues estábamos muy ocupadas en esa lucha del día a día, pues por conquistar cosas que aquí la mayoría de las mujeres ya consiguieron conquistar también a base de mucho esfuerzo y mucha lucha hace décadas, que es, por ejemplo, el derecho a poder tener acceso a la educación, el derecho al acceso al trabajo, el derecho a la libertad para escoger pareja, para poder decidir sobre una misma, el derecho a ser persona adulta cuando se es adulta, ¿no? Y que dejemos de estar tuteladas y que dejemos de estar sometidas a ese orden patriarcal. Y la verdad es que es una lucha tan titánica que, bueno, a veces un poco no te da tiempo a darte cuenta de lo que está ocurriendo a tu alrededor, ¿no? Y cómo no te da para más, ¿no? Para estar implicada hasta que no estás en un lugar seguro, hasta que no estás un poco a salvo, hasta que no has conseguido un mínimo de estabilidad, es muy difícil que puedas dedicarte al activismo. Entonces, durante un tiempo yo estuve convencida de que el mundo iría a mejor. Y eso que soy pesimista, pero no sé,
había un contraste tan importante entre la sociedad de la que vengo, donde nací en un pueblecito del norte de Marruecos, una zona rural, y la sociedad a la que me incorporé con 8 años, a finales de los 80, que daba por sentado que ese proceso migratorio iba a traer por sí mismo todas las ventajas que las mujeres españolas tenían ya conquistadas, ¿no? Entonces, yo di por sentado que eso iba a pasar, que nosotras ya no íbamos a vivir como nuestras madres, ya no nos iban a escoger marido, ya no nos iban a encerrar en casa, ya muchísimas cosas que ellas habían sufrido, a nosotras ya es que ni nos las imaginábamos, ¿no? Pero tener en cuenta que el año que llegamos a España, en 1987, fue el año en que Sabrina enseñó una teta en fin de año, ¿no? Y era, no digo que eso sea feminismo, pero era como una visión muy... Claro, aterrizar en los años 80 debió ser, ¿no? Debió suponer tener una visión un poco distorsionada de la sociedad española, ¿no? Con Alaska, por ahí, y esas cosas. Pero bueno, la cuestión es que ese progreso que muchas de nosotras dábamos por sentado, ahora mismo se está viendo frenado, incluso estamos viendo un retroceso porque en esa toma de conciencia feminista que vivimos y en esa lucha nos han surgido diferentes obstáculos que quieren impedir precisamente que podamos llegar a una verdadera liberación, ¿no? Primero fueron nuestras familias las que bueno, se dieron cuenta de que el hecho de que estuviéramos creciendo en una sociedad donde las mujeres, pues más o menos, según la visión de quien viene de una sociedad como Marruecos, hacían lo que les daba la gana, que esto es lo más revolucionario que pueda haber, que las mujeres hagan lo que les da la gana, pues era algo peligroso, ¿no? ¿Cómo educas a una hija para que siga obedeciéndote y obedeciendo las normas de siempre, cuando resulta que sus compañeras de colegio pues no están educadas en esa cultura, ¿no? Y claro, empezaron a preocuparse sobre cómo sería nuestro futuro y cómo nos comportaríamos. Y la verdad es que eso supuso para las hijas de la inmigración de origen musulmán una presión tremenda. Una presión tremenda porque incluso se redobló la presión que hubiéramos tenido en origen, ¿no? Yo me acuerdo que de jovencita, cuando iba a Marruecos en verano, tenía la sensación de que mis primas, por ejemplo, tenían mucha más libertad de la que yo tenía estando en Cataluña, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente nosotras éramos las sospechosas, nosotras éramos las que podíamos, nos decían, salirnos del camino recto, las que podíamos, bueno, hacer de todo, que eso, el de todo, pues empezamos a imaginar también a ver qué sería lo de hacer de todo, ¿no? Y empezaron las presiones dentro de las familias, las presiones de la familia que estaba en Marruecos, las presiones del entorno. Además, al principio éramos muy poquitas familias, pero al menos en Cataluña fue creciendo también el número de personas de nuestro mismo origen, que además normalmente son del mismo pueblo, no solamente del mismo origen, sino del mismo pueblo. Y ese control social sobre las chicas pues, fue en aumento, ¿no? Una de las estrategias que utilizaron nuestras familias para intentar frenar precisamente esa revolución, vamos a decirlo así, ¿no? Porque es que yo creo que acceder a la educación y acceder al trabajo remunerado es revolucionario. O sea, es revolucionario, no tiene nada que ver. Y esto nos dimos cuenta y se dieron cuenta incluso nuestras madres, aunque no lo decían muy abiertamente, se dieron cuenta del cambio que suponía. Pues la primera estrategia fue el chantaje de la identidad. Claro, empezaron a decirnos que si nosotras queríamos toda esa libertad y toda esa igualdad, es que en realidad estábamos renegando de nuestro origen, de nuestra cultura, de nuestra religión, y lo que queríamos era asimilarnos a la cultura de la sociedad de acogida y ser como las mujeres de aquí.
las cristianas, entre comillas, aunque bueno, yo conocía muy pocas cristianas, pero todas eran cristianas. Y ahí o sea, empieza ese chantaje, que es un chantaje realmente muy doloroso, porque en realidad lo que supone es plantearte el dilema de tener que escoger entre tu origen, tu vínculo familiar, tus vínculos emocionales, o sea, elementos que forman parte de ti y, por otro lado, tus aspiraciones de libertad y de igualdad. Y o sea, encontrarte en tener que tomar la decisión de escoger entre esas dos posibilidades es, yo creo que de las cosas más duras que se pueden vivir, porque ninguna de nosotras queríamos realmente romper con nuestras familias. Nosotras queríamos a nuestras madres y a nuestros padres, y queríamos a la familia que se quedó atrás en Marruecos, y queríamos muchas de las costumbres que nos suponían un problema a nivel de discriminación. Nosotras también las hemos disfrutado, ¿no? Y bueno, pero no nos dejaron, o sea, realmente no hubo ninguna alternativa. O sea, el chantaje fue constante y muy radical, ¿no? Y es algo que estamos viendo a día de hoy en muchísimas chicas y muchísimas mujeres jóvenes que están contando exactamente la misma situación. Por eso digo que, bueno, yo fui joven hace como 20 años, pero es que hay chicas muy jóvenes ahora mismo que están viéndose enfrentadas exactamente al mismo dilema y sometidas al mismo chantaje, ¿no? Y eso es un poco lo grave, yo creo, de esta situación. Luego, como el chantaje, bueno, no funcionó demasiado bien en muchas de nosotras, apareció un elemento nuevo que puede parecer antiguo, pero que en realidad es un fenómeno con el que nos encontramos nosotras cuando ya estábamos aquí. Las familias musulmanas es algo que nos lo encontramos en las sociedades europeas, que fue el fenómeno del fundamentalismo islamista. Este fenómeno bueno, tiene ya un tiempo, o sea, lleva ya un tiempo recorrido bueno, influyendo en las sociedades de origen, pero nosotros en el pueblo del que veníamos realmente no habíamos tenido ningún contacto con este tipo de propuesta, ¿no? Al cabo de un tiempo de estar viviendo aquí, empiezan a aparecer personas, mayoritariamente hombres, pero también algunas mujeres, que empiezan a defender un Islam que nos dicen que es el verdadero Islam, que es el auténtico Islam, pero que resulta que es algo nuevo que se acaban de inventar, bueno, no se acaban de inventar, pero que es algo fruto del tiempo de ahora, ¿no? Que no, porque en muchas cosas no se parecía al Islam que nos habían transmitido nuestras familias. La idea fundamental, una de las ideas fundamentales que defiende el fundamentalismo es que la mayoría de los musulmanes se han alejado demasiado de lo que fue el Islam en el principio de los tiempos, cuando surgió. Entonces, aparte, cuentan que la mayoría de las desgracias que viven los musulmanes es precisamente un castigo por haberse alejado demasiado de la norma, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer todos los musulmanes es volver a recuperar las esencias del Islam que predicó en su momento Mahoma, ¿no? Y hacían como un énfasis muy importante en el hecho de que las familias que estábamos viviendo en tierras europeas teníamos que ser mucho más vigilantes en la práctica de la religión, porque nosotros no estábamos en una sociedad musulmana y por lo tanto teníamos muchas más posibilidades de acabar convirtiéndonos en infieles o en
o en otro, no sé, en cualquier otra cosa, ¿no? Entonces ahí, en relación al feminismo, este fundamentalismo islamista lo que tiene es una fijación y una obsesión casi enfermiza con las mujeres. Con las mujeres y con cómo se comportan, cómo se visten, cómo viven y qué es lo que hacen y dejan de hacer. Y empiezan a establecer normas realmente mucho más estrictas para las mujeres de lo que incluso nuestras familias patriarcales, tradicionales, rurales, etcétera, tenían costumbre, ¿no? Y ahí es donde, bueno, tengo que decir que esa propuesta realmente está seduciendo a muchísima gente y sobre todo a muchísima gente joven, incluso a muchísimas chicas jóvenes, que eso es lo curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí también es una propuesta que va a tocar directamente a una cuestión que es muy sensible para cualquier persona que está en esa situación de no sé de dónde soy, no sé de quién soy, y quiénes son los míos y quiénes son los que no son los míos, y vivo rechazo y vivo, etcétera, que es la cuestión de la identidad, ¿no? La propuesta del fundamentalismo tiene tiene bastante éxito entre los, no tanto entre la primera generación de inmigrantes, sino entre los hijos de los inmigrantes, porque va directamente a darles una respuesta clara, directa y sin fisuras sobre lo que son, ¿no? Les dice, tú no sabes, estás confuso, estás desorientado, no sabes muy bien a quién perteneces o a quién no, porque Marruecos ni siquiera lo pisaste casi, y cuando vas ahí te sientes muy extraño, y cuando estás aquí también, etcétera. Pues yo te voy a decir lo que te ocurre. Lo que te ocurre es que tus padres, y ahí es donde yo creo que es un movimiento peligrosísimo, tus padres en realidad son unos ignorantes que no tienen ni la más remota idea de lo que es el Islam. Y nosotros sí que sabemos lo que es el Islam. Y para saber exactamente cómo es de verdad tu religión, lo que tienes que hacer es estudiar, aprender, etc. Y eso es peligroso porque lo que está haciendo es, en realidad, confrontar a la generación de los hijos contra la generación de los padres, ¿no? Y hacerlo de un modo que hasta, bueno, de repente estos hijos ya no reconocen ese Islam de los padres como propio y se convierten, aun siendo musulmanes, se convierten al fundamentalismo. Y en el caso de las mujeres, esto es especialmente grave porque en ese incipiente movimiento de toma de conciencia feminista y de lucha por la igualdad, se atraviesa completamente esta propuesta y sirve de cortafuegos y sirve para frenar. Por eso para mí es un movimiento de reacción, incluso de reacción contra, el movimiento de igualdad, de liberación de la mujer, ¿no? O sea, es una reacción contra las mujeres que aspiramos a la igualdad. ¿Por qué? Porque de repente, pues, muchas de las cosas que nosotras vimos que no podíamos aceptar de ningún modo porque suponían realmente asumir nuestro papel como ciudadanas de segunda, a través del fundamentalismo islamista nos empiezan a contar o nos intentan convencer de que eso es algo aceptable, ¿no? También aplican la cuestión del chantaje identitario, nos dicen, no, es que tú no puedes reivindicar lo mismo que reivindican estas mujeres que tiempos atrás pues, decían infieles y ahora dicen estas mujeres blancas occidentales colonizadoras. Se cambió, o sea, el discurso fundamentalista cambió las infieles y las cristianas por la mujer blanca occidental colonizadora. Entonces, de repente, se impugna completamente todo el saber acumulado por 300 años de feminismo. Porque resulta
que para que nosotras podamos reivindicar nuestra igualdad tenemos que empezar de cero. No podemos leer a Simone de Beauvoir, no podemos leer a ningún autor occidental porque no pertenecen a nuestra religión ni a nuestra cultura. Lo que tenemos que hacer, según estas propuestas, es irnos a la... Bueno, en el mejor de los casos, porque ahí también hay muchas propuestas muy diversas y algunos siguen con el discurso de siempre de no, tú te conformas con la discriminación porque esto es lo que Dios quiere para ti. Y claro, contra Dios, pues ¿qué vas a hacer, no? Pues yo creo que matarlo directamente y ya está, pero mientras no lo matas, pues tienes que aceptar el rol que te asignaron, ¿no? Y claro, esto era muy escandaloso, sigue siendo muy escandaloso. O sea, yo cuando entro en cuentas yo tengo muchísimo material de cuentas de Instagram, por ejemplo, donde te dice cómo se tiene que comportar una mujer musulmana para tal, cómo se tiene que vestir, por supuesto se tiene que tapar, no puedes estar a solas con un hombre en un sitio, bueno, iba a decir cerrado, pero abierto tampoco. O sea, no puedes estar a solas con un hombre porque ahí, o sea, aparece el demonio. Hay una frase que muy conocida, ¿no? Que dice, cuando un hombre y una mujer están solos, hace acto de presencia el demonio. Y ahí nadie quiere que haga acto de presencia el demonio, con lo divertido que es el demonio, pero bueno. Y bueno, hay infinidad de material de este tipo, ¿no? Que es explícitamente machista, discriminatorio, o sea, es que es el clásico, ¿no? Que es muy evidente. Y ahí, claro, eso funciona, digamos, para los convencidos y para los que forman parte de la religión y que creen realmente que no se puede poner en duda los valores fundamentales del Islam, ni siquiera en base a la lucha por la igualdad de las mujeres, ¿no? Claro, ahí no hay conciencia feminista ni nada, no hay nada que hacer. Pero luego, claro, tenemos muchísimas mujeres que tontas no son, que tienen muchísimas dudas y que empiezan a plantearse si realmente ese Dios es también su Dios, porque si es un Dios que va en contra de las mujeres, pues ¿cómo va a ser también su Dios, ¿no? O que empiezan a cuestionarse si esa religión realmente les conviene o no les conviene. Esto es una duda que a nosotras nos surge cuando somos, y es un momento doloroso, porque si eres creyente, darte cuenta de que Dios es machista, pues porque Dios era fantástico, maravilloso, según nos lo pintaban, ¿no? Y era estupendísimo y de repente tienes que asumir que ha establecido para ti unas normas distintas que las que tiene para tus hermanos. Y ahí están como en conflicto la fe que puedas tener con tu sentido de la justicia y con tu necesidad de que realmente se haga justicia. Y bueno, normalmente, digo, si por lógica tiene que acabar cayendo esa fe porque no se sostiene. Para mí personalmente, o sea, mi crisis de fe vino por el feminismo. O sea, a mí el feminismo me quitó de musulmana, porque ya no... Y lo intenté muchísimo porque bueno, a mí me sabía muy mal tener que asumir realmente que todo el sistema en el que había vivido, todos esos elementos que tienen su atractivo según cómo, porque no todo es discriminación, ¿no? Hay mucha... De hecho, es literatura, ¿no? Bueno, literatura con malas intenciones, pero o sea, muchas historias que nos contaban sobre los profetas, etcétera, eran literariamente pues, interesantes, ¿no? Pero, claro, era
era imposible. Yo intenté hacer una lectura distinta del Corán, intenté matizar, intenté encontrar cosas que salvar y no hubo nada que salvar. O sea, ahí donde dice la mujer, el hombre es superior a la mujer porque Dios así lo ha decidido, yo no tengo forma de interpretar eso para que me salga igualdad. O sea, no la hay. Donde dice que no puedes tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y que las únicas relaciones lícitas son las que se tienen dentro del matrimonio, pues tampoco. Yo había visto a Sabrina sacándose la teta en Nochebuena, pero no es por eso. Pero cuando dice que debes obediencia al marido, que tu testimonio, que yo creo que esto fue algo que me impactó bastante, ¿no? Porque la palabra, ¿no? El dar testimonio es algo que tiene su importancia, que tu palabra vale la mitad que la de un hombre. O sea, cuando se necesitan testigos para cualquier cosa, si es hombre, con uno basta, y si son mujeres, tiene que ser dos. Esto está en el Corán, o sea, esto no es... luego la cuestión de la poligamia, que la poligamia no es que, o sea, en la zona de la que yo vengo, por ejemplo, había más bien pocos polígamos porque no se lo podían permitir económicamente. Pero, aún así, es un sistema que acaba estableciendo una desigualdad importantísima en el seno del matrimonio, porque tú sabes que en cualquier momento, y además muchos hombres lo usaban como amenaza con las mujeres que no se portaban bien, en cualquier momento te pueden venir con una segunda esposa. Y bueno, yo creo que eso legitimaba también pues, las segundas esposas no oficiales y que los hombres al final pudieran hacer lo que les diera la gana, ellos sí, y las mujeres, mientras tanto, pues tenían que preservar la virginidad, porque estamos hablando de todo un entramado de normas que sirve básicamente para controlar la mujer, su cuerpo y su sexualidad. Que esto es un clásico del patriarcado, o sea, esto no es ningún invento original, sino que se lo han ido copiando los unos a los otros y matizando cositas, pero es básicamente lo mismo. Y ahí, claro, esa cuestión de la sexualidad, que yo al final voy a parecer una obsesa del tema porque siempre está hablando de lo mismo, pero es que es fundamental en la lucha feminista y es fundamental para poder conseguir la igualdad. O sea, no es algo secundario. Pues de repente nos hicieron, en esas estrategias para neutralizar nuestras reivindicaciones, nos hicieron creer que eso era algo secundario, frívolo, y que ¿qué queríamos? Que está todo el día ahí, ¿eh? ¿Qué queríamos? Porque ¿para qué quieres libertad sexual si no es para...? No voy a decir que estamos en horario infantil todavía. Y claro, ese es una parte importantísima del malestar que nosotras vivimos. El que cuando tienes 12 años, de repente, el mundo cambia completamente para ti. Os contaba lo de antes, ¿no? De que teníamos esa idea de que nosotras ya no íbamos a ser como nuestras madres porque éramos niñas, entonces disfrutábamos de unas libertades y de unas... bueno, más o menos nos sentíamos iguales, ¿no? Pero de repente llega la menstruación, la primera menstruación, y ya es suficientemente traumático que te empiece la menstruación, pero la consecuencia es tremenda, porque de repente tu mundo cambia. Empiezan a decirte que no puedes vestirte igual que antes porque eres una mujer. Claro, con 12 años no eres una mujer, por mucha menstruación que tengas, no eres biológicamente fértil, pero no eres una persona adulta. Que igual pues tienes que dejar de ser tan relajada con los chicos, tienes que dejar de hablar con ellos, tienes que preservarte de las miradas masculinas, tienes que hacerte cargo del comportamiento de los hombres. Y eres tú la que tienes que hacerte cargo, porque claro, ahí recibimos una educación
distinta, como ha pasado en muchos sitios, los chicos y las chicas. A las chicas nos dicen, tú te tienes que cuidar de los hombres, tienes que protegerte, tienes que ocultarte para no atraer su mirada, no puedes estar pues según qué horas fuera de casa, cuando se hace oscuro, que claro, en Vic, que es donde yo crecí, se hacía de noche en invierno a las 6 de la tarde o las 5:30 de la tarde. Entonces, a partir de entonces ya era una hora peligrosa en la que no podía estar fuera de casa. Y entonces ahí empieza, pues ya digo, ese cambio brutal, ¿no? En cambio, a los chicos el mensaje es completamente distinto. A los chicos es, el clásico relato sobre la masculinidad, que es más hombre el que más conquistas tiene, es muy contradictorio, pero se da, ¿no? Si consigues engatusar a una chica para tener relaciones con ella, pues es ella la que sea. Y un hombre los hombres tienen que expresar su deseo, porque si no lo expresan es que no lo tienen, entonces su virilidad está en duda, toda esa serie de cosas que... y a las chicas, pues, como tenemos que llegar vírgenes al matrimonio, ellos se supone que también, ¿eh? O sea, el Corán ahí no hace distinciones, pero yo veo que muchos no se acuerdan de que también es para ellos, porque, claro, ellos no tienen que demostrar nada la noche de bodas. Y las chicas sí, las mujeres sí, tenemos que demostrar que hemos llegado. De verdad que no sabéis, este tema, el tiempo, las energías, las preocupaciones y la angustia que nos provocó durante años y años. Porque ¿qué es la virginidad? ¿Qué es eso, la virginidad? Y estamos, además, claro, como en cualquier sociedad donde el sexo es completamente tabú, porque todo esto, o sea, todo está prohibido, pero a la vez todo es tabú, entonces no se habla, y al no hablarse tampoco sabes muy bien esas normas que te están transmitiendo, en qué consisten y en qué no consisten. Entonces, has visto esas ceremonias de la noche de bodas en que pasa algo, que es que se celebra o no se celebra que todo ha salido bien, es que la novia era virgen, pero no sabes muy bien lo que... nosotras como estábamos creciendo aquí y fuimos al colegio, pues el contraste era bastante importante, porque por un lado teníamos esa confusión y ese misterio y esas historias con todo el tema de sexualidad, y luego en mi caso particular pues tenía una tutora en octavo de GB, porque hice GB, que nos daba clases de educación sexual, por suerte, y nos hablaron del himen y de lo que no era, y de que hay mujeres que sangran, otras que no, porque ahí es que te puedes imaginar. Claro, como nadie te cuenta nada, la matanza de Texas ahí en la noche de... O sea, no sabes. Y esta profesora además nos trajo, para que veas el contraste, nos trajo una tabla para que aprendiéramos a poner preservativos. Eran los tiempos del póntelo, pónselo. Y entonces nos trajo todo de esculturas, para que pusiéramos el preservativo, ¿no? Entonces, la cuestión de la sexualidad es fundamental, pero las propuestas de los fundamentalistas lo que nos vienen a decir es que en realidad no es una cuestión importante. De hecho, que la liberación sexual lo que ha hecho ha sido, la liberación sexual occidental lo que ha hecho ha sido quitarle valor a la mujer, porque el valor de la mujer está en cómo se preserve de la mirada masculina, cómo se reserve para el hombre adecuado, etcétera, etcétera. Ese discurso tan rancio. O sea, podíamos esperar que los hombres, los teólogos, pues nos hicieran ese discurso, pero es que en los últimos tiempos han aparecido mujeres
que se dicen feministas que repiten exactamente este discurso. Y además, no solamente lo repiten, sino que en algunos casos han sido muy celebradas en esta sociedad y han sido invitadas, incluidas por algunos sectores de la izquierda como representativas de la lucha de las mujeres musulmanas. Está la propuesta del llamado feminismo islámico, que es un supuesto feminismo que lo que pretende es que, lo que os decía antes, nosotras en vez de aprovechar toda la acumulación de saberes y de conquistas que han hecho las mujeres feministas a lo largo de la historia, hagamos borrón y cuenta nueva y nos vayamos a interpretar los textos religiosos para de ahí desprender nuestros derechos como mujeres. Y ahí hay cuestiones muy polémicas en las que ellas no ahondan y además nos dicen que el Islam es algo así como una esencia inmutable y por lo tanto no deja de ser una creencia, algo opcional, circunstancial, porque si una nace en una sociedad musulmana, pues es musulmana, y si nace en otro sitio, pues no lo es. Y en vez de eso pasa a ser algo esencial. Es que para mí esto es absolutamente racista. O sea, el racismo, el antirracismo clásico lo que hizo es impugnar precisamente la idea de raza para empezar. O sea, no existen las razas entre las personas, las razas humanas no existen porque no hay unas diferencias tan grandes como para establecer, para aplicar ese concepto. Y además, la lucha también está en contra de la noción de esencia, ¿no? Ninguna persona es esencialmente, no sé, sumisa o es esencialmente inculta o es esencialmente pobre o es esencialmente rica, etcétera. Todos son circunstancias en las que nos encontramos. Y claro, la cuestión del machismo, como decía antes, también es algo que está en el entorno y que no está en la biología, ¿no? Pero desde este feminismo, algunas de sus autoras reivindican que el Islam es una esencia y por lo tanto hay que preservar esa esencia. Y niegan que podamos reivindicar los mismos derechos que el resto de mujeres. Para mí esto es antifeminismo. Para mí esto es machismo, pero pues hace, no sé, unos 5 o 6 años, de repente empezamos a ver que algunos ayuntamientos, algunas administraciones públicas invitaban a dar conferencias y a dar charlas a mujeres que tienen este discurso. Y algunos medios de comunicación. En Cataluña, como hay una comunidad de origen inmigrante mucho más numerosa que en otras partes, pues ahí hemos visto como de repente hemos pasado de denunciar, de tener testimonios de denuncia de mujeres contra el machismo, a tener chicas jóvenes, porque además son chicas jóvenes, muchas de ellas formadas, o sea, no son nuestras madres analfabetas, etcétera, haciendo un discurso absolutamente negacionista de la discriminación y de la violencia que nosotras hemos sufrido por el simple hecho de ser mujeres. Y para mi sorpresa, que debo tener pues, todavía cierto grado de ingenuidad, hay sectores de la izquierda que deciden que esas son las verdaderas musulmanas, las auténticas musulmanas. Porque el resto, pues, bueno, somos unas impuras o yo qué sé. Entonces, el fundamentalismo entronca perfectamente con una izquierda que parece, no sé si es consciente o no, pero parece creer realmente en esa esencia. O sea, una izquierda racista. Así, yo lo digo así de claro porque es que es así. Y
Y además, en muchos casos, que instrumentaliza a las mujeres musulmanas. ¿Por qué? Porque de repente tenemos otro actor que no me olvido sobre la mesa, que es el de la extrema derecha. La extrema derecha ahora tiene un partido que es, bueno, lo que no voy a nombrar, pero yo personalmente viví la experiencia de la extrema derecha hace muchos años en la ciudad donde crecí, que es Vic, porque ahí surgió un primer partido xenófobo que fue Plataforma por Cataluña. Plataforma por Cataluña lo fundó un señor de Vic y no tenía más discurso que el de estar en contra de los inmigrantes y ahí yo tuve esa experiencia, porque además era vecino de mi barrio, en el que de repente un señor que no se le conocían antecedentes feministas de ningún tipo, de nada, que, bueno, un personaje, empieza a utilizar la situación de la mujer musulmana para defender sus postulados racistas y xenófobos. Y todos lo vimos que eso era, o sea, no tenía ningún sentido, no podíamos tomarnos en serio que ese señor estuviera realmente sensibilizado por la situación de la mujer musulmana. O sea, no, de ningún modo. Pero unos años después, a día de hoy, cuando esta formación ya más organizada de la extrema derecha hace lo mismo, entonces surgen toda una serie de propuestas que van a la contra de las que hace la extrema derecha para intentar contrarrestar su discurso. Y claro, como la extrema derecha no quiere el Islam y no quiere las mujeres veladas y no quiere la religión y no quiere los inmigrantes de origen musulmán, ¿qué vamos a hacer nosotros como la antítesis de la extrema derecha? Pues vamos a contar las bondades del Islam, vamos a invitar a mujeres con velo, vamos a situarlas en nuestras listas electorales. Entonces, de repente, en Cataluña vimos cómo se fue, algún partido de este tipo fueron a la caza de la mujer con velo, para que realmente… No, y lo digo de verdad, o sea, esta legislatura no, pero la anterior, en el Parlamento de Cataluña había 2 mujeres de origen marroquí como diputadas, 2. Y a una de ellas salió en todos los medios, fue entrevistada, bueno, se le dio muchísima difusión. Y la otra no apareció por ningún lado, pero nada, nada. Y yo pensé, bueno, son 2 mujeres realmente, pues no sé, la noticia está en que 2 mujeres de origen inmigrante por primera vez tienen a… Y como a una de ellas la conozco y me la encontré, le pregunté si es que era ella la que no quería aparecer como tal, ¿no? Porque me dijo, no, a mí nadie me ha llamado de ningún sitio. ¿Y cuál era la diferencia? Que una llevaba el velo y la otra no. Y la otra no. Entonces la otra no consta como musulmana, no consta como diversa, no consta como… y no nos sirve desde aquí, no nos sirve para demostrar lo inclusivos que somos. O sea, para dar una imagen de inclusividad se tiene que notar. Si yo no tengo una mujer con velo al lado, ¿cómo se va a notar? Pues muy rizada que sea, pues no da, ¿no? Y ahí es cuando bueno, empezamos a preocuparnos seriamente, porque también hemos visto cómo no solamente las mujeres veladas, sino sus discursos relativistas con el significado del velo y el significado desentramado de normas sobre los cuerpos y la sexualidad de las mujeres entraban en las instituciones públicas. Y además, estoy pasando, ¿no? Y además se empezó a hablar de una supuesta comunidad musulmana. Y se empezó a contar que parte de los votantes podían ser procedentes de la comunidad musulmana. Que yo a uno de estos políticos que hablan de estos temas le pregunté, ¿pero tú cómo cuentas los musulmanes?
O sea, primero no se puede hacer porque cualquier ciudadano ¿no? de pleno derecho no tiene por qué ser identificado según su religión. Es algo que tendría que formar parte del ámbito privado. Y, por ejemplo, yo sería contada como musulmana. Ejemplar. porque o sea, se establece una correspondencia entre la nacionalidad no, la nacionalidad no, porque los votantes son nacionalizados, pero entre los apellidos y más o menos pues contamos que hay 2 millones de musulmanes en España. Y el problema no es solamente contarlos, el problema es que desde la política se empiece a interpelar a los votantes en base a su religión y que se hagan, por ejemplo, mítines en mezquitas, con hombres y mujeres separados, sentados por separado. Cosas así. O que se empiece a hacer propuestas a este sector del electorado, no en base a lo que se hace con el resto de la población, que bueno, ya sabemos que se incumple muchas veces, pero seguimos con el ritual de hacer propuestas programáticas, etcétera, y se pasa a dar respuesta a una supuesta reivindicación y demanda simbólica que en realidad no existe desde la comunidad musulmana que estos mismos políticos han inventado. Es decir, las mujeres que yo conozco, madres de familia, hijas de familias musulmanas, los hombres, ninguno en ningún caso, y conozco bastantes, ha reivindicado nunca que los políticos pongan una mujer con velo en el Parlamento. Lo que han reivindicado es más facilidades para obtener la nacionalidad española, más facilidades para el acceso a los derechos fundamentales, trabajo, o sea, cuestiones económicas y sociales. Pero yo creo que, o sea, al final esta estrategia consiste en desoír completamente esas demandas, incluso decir que no existen, y suplantar de algún modo esa posible reivindicación del electorado por una reivindicación que no existía. O sea, crear una necesidad que en realidad no existía, ¿no? Y encima, pues, bueno, colgarnos la medalla de ser muy integradores y muy inclusivos, porque fíjate que en todas partes se persigue el velo y nosotros lo que hacemos es incorporar a las mujeres con velo en el... Y ahí es donde yo me di contra el muro de ese racismo tan, tan complejo, que es mucho más difícil de desmontar que el racismo directo de quien te dice vete a tu país porque a mí me dicen vete a tu país y yo saco el DNI y digo mira, este es mi país y se acabó, ¿no? Pero ¿qué le digo a alguien que me dice que qué bien que puedas llevar pañuelo, que qué bien que puedas tener un marido polígamo, que qué bien que no puedas casarte con quien quieras, que tengas que llegar virgen al matrimonio, que las niñas pequeñas lleven velo, que no puedan aprender a nadar? ¿Qué les digo yo a esas? No, que se pongan ellas en eso. O sea, yo cuando los vea a ellas con velo, entonces podemos relativizar lo que significa realmente el hecho de que tú, para salir de tu casa y ser considerada una mujer decente, tengas que cubrirte la cabeza. No solamente la cabeza, porque ya estamos con ese auge del fundamentalismo que cada vez pues te tienes que tapar más, ¿no? Y tienes que renunciar a muchísimas cosas que... Yo voy a resumir mi postura frente a ese feminismo relativista de una forma muy, muy cotidiana. Yo tengo una hija de 10 años. Yo para mi hija quiero lo mejor.
quiero que tenga todas las mismas oportunidades que su hermano, quiero que nadie le diga que el hecho de haber nacido mujer supone un problema, que su cuerpo supone un problema, y estoy todos los días vigilando que eso no ocurra, ¿no? Y que ella pueda desarrollarse sin trabas y que pueda hacer todas las cosas que quiera, ¿no? Y que esté, pues eso, que sea un ser humano de pleno derecho, básicamente. Pues eso lo quiero para todas las niñas, no solo para mi hija. Eso lo quiero para todas las niñas. Y por eso no se puede consentir ni tolerar que haya niñas que tengan una vida completamente distinta a la que tiene mi hija. Yo no puedo callar si sé que hay niñas como ella que aún a pocos kilómetros o a pocas calles saben que cuando lleguen a cierta edad van a tener que casarse con quien le diga, con quien digan sus padres, que van a tener que dejar la escuela, que van a tener que ocuparse de las tareas domésticas mientras sus hermanos no tienen que hacerlo, que van a tener que amputarse una parte importante de lo que son si quieren realmente seguir. Entonces, esa es la base fundamental, o sea, ese es el principio fundamental que a mí me mueve a seguir dando la lata con esta cuestión. Y lo que no entiendo es, desde ese feminismo relativista, es que no se quiera para todas las niñas lo mismo que esas feministas supongo que quieren para sus hijas. ¿No? Es tan simple como eso, o sea, tan sencillo como eso. Y ahí lo dejo. Bueno, grazas, Nayar. Comezamos o debate cando queirades. Algunha pregunta para algún sitio? Bueno, aquí sempre empezamos un pouco fríos, logo xa... Hola, buenas tardes o buenas noches. Mi pregunta tiene que ver con la referencia que has realizado en torno al control sobre nuestra sexualidad. Yo creo que soy un poco más mayor que tú, pero recuerdo también esa ruptura con la religión, el bachillerato. Pues de mi generación no existía ni la palabra feminismo ni machismo. Bueno, no lo habíamos oído por ningún lado. Yo soy la generación de no internet, ¿vale? Pero sí que detectaba que había el concepto de justicia y injusticia con lo que nosotros representábamos, con lo cual pues ahí ya me empecé a desmarcar de aquello en lo que me habían educado, no, me habían enseñado. Educación es otra cosa, ¿no? Entonces mi pregunta va en relación a la prostitución. Me gustaría saber, nosotros somos el país de Europa en el que más prostitución, el que más se alquila el cuerpo de las mujeres, ¿sí? Es decir, en el que existe un control de nuestra sexualidad vía mercadeo, pues más alto. Entonces, no sé qué piensa o qué dice el Corán o qué piensa las sociedades musulmanas, ¿sí? No solo la de Marruecos, en relación al alquiler del cuerpo de las mujeres, ¿sí? De poder comprar un par de horas, una mamada, lo que sea. Vale. No sé si es igual que en mi sociedad. Una mamada de un par de horas. Sé que se queda corto. No tengo léxico. No, dijo en par de horas. Separamos, me refiero. Ese comprar por productos, ¿sí? Nuestras partes
Y es alquilada, sí. Esto queda, cuando lo vuelvo a escuchar, horrible. Pero creo que nos hemos entendido. Sí. ¿Qué opinión tiene la sociedad, tanto hombres como mujeres, en relación a la prostitución? Nuestra sociedad está muy aceptado y, sin embargo, hablamos de que hay un mayor libertinaje, ¿no? O que somos, en teoría, pues más demócratas, estamos por delante, pues un poco como cuando vas a Cuba, ¿no? ¿Son muy libres sexualmente? No. El café a primera de la mañana lo prepara la mujer. ¿Vale? El sexo es entendido de muy diferentes maneras en las diferentes sociedades. Entonces, me gustaría saber, en relación al alquiler del cuerpo de las mujeres, a la prostitución, ¿qué piensa la sociedad musulmana? Y usted también. Muchas gracias. Mira, me ha recordado a una amiga feminista de Gijón que me decía, es que yo estoy como, no sé, muy decepcionada porque pensé que con la liberación sexual, pues los hombres iban a dejar de irse de putas, ¿no? Porque si ya tienes libertad para poder tener, y claro, eso no ha pasado, hablo de la sociedad española, eso no ha pasado, ¿no? Las sociedades musulmanas, como todas las sociedades represoras del deseo y de la sexualidad, son sociedades tremendamente hipócritas y en las que rige básicamente la doble moral. Esto cualquiera que haya vivido en el franquismo sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Y, por ejemplo, tenemos el caso de Marruecos, donde por ley está penalizado el adulterio y está penalizada la homosexualidad, el aborto. Evidentemente no son reconocidos los hijos de las madres solteras, pero a la vez es uno de los principales destinos de turismo sexual. No le pongas turismo, por favor, soy por turismo y odio. Hablando de sexo, es horrible, es como Tailandia, no existe turismo sexual. Existe cultural, el deportivo, el sexual no. Por favor, no pongáis a la hora del turismo la palabra sexual. Bueno, si tienes otra expresión para poder hablar de hombres, claro, pero hombres que van por ejemplo, sobre todo de los países de Oriente, que son países tremendamente fundamentalistas en sus leyes. No, hay muchísimos saudíes que van a Marruecos a consumir mujeres, ¿no? Y ese es un poco el problema. De hecho, hace unos años se hizo una película sobre precisamente este tema que se llama Much Love, y hubo una Much Love de Nabil Ayush, y fue una película que generó muchísima polémica porque no se podía representar ese mundo en el que vivían las mujeres en situación de prostitución, ¿no? Y como pasa también con muchas otras cosas, claro, para mí lo extraño es que no nos escandalicemos ante la existencia de ese fenómeno. O sea, nos escandalizamos ante la representación del fenómeno, pero no ante el hecho de que se puedan comprar a mujeres, ¿no? Pero bueno, es un tema que también podría entrar dentro de lo del feminismo relativista, porque aquí también tenemos sectores del feminismo muy relativistas en relación a la prostitución, que a mí es algo que me resulta tremendamente sorprendente, ¿no? Y eso podemos tener esa postura porque, claro, como las que ejercen pues son otras, pues tampoco nos metemos, ¿no? Si realmente nos tocara a nosotras y nosotras tuviéramos que, bueno, todas las propuestas regulacionistas y que dicen que es un trabajo como cualquier otro, pues que, no sé, como salida laboral para sus hijas, supongo que la podrán defender, ¿no?, en algún momento. Pero esa es también una indiferencia ante el sufrimiento de otras mujeres, una indiferencia tremendamente cómplice con los proxenetas y además tremendamente racista. Hay un sesgo racista ahí
bueno, innegable. Se externalizó en las empresas textiles y las empresas de todo tipo, externalizaron la mano de obra para poder explotar mejor a los trabajadores en otras latitudes, y aquí esa externalización pues, se trae de las mujeres explotadas sexualmente, las traemos directamente, ¿no? Y por eso yo creo que es tan importante tener una visión global de lo que es, de lo que es el feminismo y defender esa igualdad para todas las mujeres. No podemos ser hipócritas en ese sentido y hacer como que… Yo leí el libro de Amelia Tiganus hace unos meses y ya cualquiera que me defienda la regulación de la prostitución o que es un trabajo como cualquier otro, yo… Mira, le recomiendo esa lectura porque ahí cuando lees ese libro ya no puedes mirar a la realidad de otra forma. Y si la sigues mirando con esa visión relativista es que realmente estás más del lado de los explotadores que de las explotadas y de las víctimas. Nada. Voy a buscar algo para decir turismo sexual que no sea turismo. Voy a buscar. Sí, pero seguro que hay un término mejor. Hola, Nayat. Creo que te he oído hablar en otros lugares. ¿En Córdoba es posible? ¿En el seminario, no? En Córdoba… ¿No? ¿Cuándo? Bueno, no sé, hace 2 o 3 años. Da igual, te he oído en algún sitio. No, es que quería decir una anécdota. Quería saber si tú sabías o pertenece a la mitología, porque yo he leído que en la Meca, en la piedra cuadrada esta, bueno, que era un templo, lo que está dentro, o sea, la imagen que está dentro, es una piedra negra que representa el sexo femenino, porque era un templo de una antigua diosa de Oriente Medio, de la Meca, que posiblemente era Astarte, que es la diosa del amor, y cuando el profeta, cuando Mahoma subió de Medina a la Meca y conquistó la Meca, la que le entregó las llaves de ese templo cuadrangular fue una sacerdotisa de Astarte. Es que es una contradicción increíble, porque tú dices, si esto es verdad, toda esta gente, sobre todo los tíos que están dando vueltas a esta piedra, como se enteren lo que hay dentro, les da un pasmo. ¿No has leído nada de eso? No, lo que había antes del Islam en la sociedad de Arabia era una sociedad politeísta. Entonces en la Meca se adoraban a 3 divinidades femeninas, pero no tan concretamente, no esta anécdota. Y la piedra negra en teoría contiene el mal y el demonio, o sea, por eso se le tira, pero no es hasta ser la mujer yo no lo he encontrado en ninguna parte eso. No demos ideas. Pero es el mal y bueno, lo que sí supuso un cambio cuando Mahoma empezó sus prédicas es el pasar de una sociedad politeísta a una sociedad monoteísta. Y por eso se quitaron todas las divinidades que había, porque además estableció que no se podían representar de ningún modo, que Dios no se puede representar porque las personas no podemos hacernos una idea de cómo es. Entonces, por eso también están prohibidas las representaciones figurativas en el arte, o estuvieron durante mucho tiempo en el arte islámico. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Yo no sé si
Te escuchábamos. Ahora se escucha. Nayat, muchísimas gracias por estar aquí. Yo te he descubierto a raíz del Premio Nadal y bueno, me quedé fascinada por El lunes nos querrán. Es una obra que me ha hecho pensar mucho y mi pregunta es la siguiente. Yo tengo una hija de 8 años que es su mejor amiga, es una niña marroquí de su cole y quería preguntarte si tú crees que ha habido alguna evolución de cuando tú eras una niña, porque bueno, considero que esta niña es de una familia musulmana todavía muy tradicional, ella está haciendo una vida lógicamente como cualquier niña española, pues viene a mi casa a jugar, a merendar, a hacer noche de pijamas y siempre me cuestiono, y sobre todo a raíz de leer tu novela, cómo será la vida de esta niña en no muchos años, a lo mejor en 3 o 4 años. Y la sociedad, bueno, en este caso mi papel como feminista que soy, ¿hasta dónde consideras que se puede llegar? Es decir, dar tu opinión a esa mamá sobre algunos aspectos es meterte donde no te llaman, o consideras que se debe dar otra visión de cómo debe vivir un niño o una niña. No sé cuál es tu opinión en este sentido, ¿no? Gracias. Bueno, para empezar, la suerte es que, a pesar de que podamos proceder de un mismo país y de unos mismos valores culturales, no todo el mundo los asume por igual y hay mucha diversidad de situaciones y, por lo tanto, pues vas a ir viendo cómo sigue creciendo esta niña, porque el conflicto no suele estar en la infancia, suele estar más cuando empieza la adolescencia y ahí es donde se verá la actitud de los padres, saber que realmente hay un proceso que no es siempre el mismo, ¿no? Y además hay mucha negociación y muchas contradicciones. Los mismos padres muchas veces tienen muchas contradicciones porque no saben muy bien cómo situarse ante esos cambios, ¿no? Yo me imagino que algo parecido debió pasar cuando aquí, pues por primera vez, las mujeres empezaron a reivindicar sus derechos y a reivindicar la igualdad. Y claro, cada familia se debió posicionar de una forma distinta, se le debió tomar de una forma distinta. La ventaja de la lucha de las mujeres aquí es que era un cambio social generalizado, ¿no? No era solamente, y que además comportó cambios a nivel legal, ¿no? A nivel legislativo. Claro, en el caso de estas niñas y de muchas hijas de familias musulmanas, la dificultad viene dada por el hecho de que el entorno general da por supuesto que esto ya está, que muchos de los problemas que ellas tienen ya no los tiene ninguna mujer en esta sociedad, ¿no? Entonces es como una micro sociedad, pero también depende mucho del nivel de, por ejemplo, de segregación que esa familia pueda vivir, porque cuando, lo que intentaba plasmar un poco en El lunes nos querrán, ¿no? Cuando todo tu entorno, por ese racismo también tan evidente de que te van relegando a los barrios que te tocan por procedencia, todo tu entorno es musulmán, pues va a ser muy difícil salir de ahí, ¿no? O va a ser muy difícil que haya una influencia de esos otros valores distintos de los valores que rigen esa microsociedad, ¿no? Por eso la segregación, que es una forma de racismo, aunque aquí no está establecida por ninguna ley, evidentemente, pues acaba siendo especialmente perjudicial para las mujeres, porque supone volverlas un poco a situar en la casilla de salida de un microcosmos en el que rigen valores distintos a los que rigen en la sociedad en general. Pero ya lo irás viendo, o sea, yo creo que tampoco hay, no sé, es como cualquier otra cuestión. Si existe una relación, si existe
una relación de vecindad y nos comunicamos y nos hablamos, podemos compartir ideas cuando surjan las cuestiones y tampoco... Todavía siendo pues, una generación mucho más joven que la mía, por ejemplo, todavía sigue habiendo un rol muy, muy machista. Es decir, en este caso, pues la mamá de esta niña pues, no puede hacer muchísimas cosas, tiene que llevar el velo, están totalmente anuladas, me refiero. Entonces, es que es como muy sorprendente, ¿no? Que no sé, yo tengo la sensación de que en algunas cuestiones no se ha avanzado prácticamente nada o muy poquito. Y entonces, bueno... Sí, pero esa niña no va a ser igual que su madre, a menos que la adoctrinen para convencerla de que tiene que asumir la discriminación como algo natural. Muy bien, muchas gracias. A ti. Muy rápida, a propósito de la pregunta que has hecho, no sé si eres docente. Ah, perdón, había una persona antes. Sí, no, sí, vale, ya. No. Perdón. Ahí. Está encendido? Sí. Ben. Di algo. Bueno, ben, como coñezo algo a Nayat, e ademais veño de vivir recentemente 6 anos en Marrocos, non quería deixar de aportar algo que ademais sei que a Nayat lle pode gustar e que aos demais e as demais lle pode vir ben. E é que frente a tanto sufrimento como nos transmitiu Nayat, e sabemos, a parte das súas novelas, por outras moitas cousas tamén, que tamén nos levan e nos sitúan no noso nacionalcatolicismo, de hai anos e tal. Pero, a pesar de todo eso, decirvos que en Marrocos o feminismo existe, se loita, cada vez hai máis colectivos e organizacións intentando, con moitísimo esforzo, facer cousas. Ela o sabe ben tamén, o que costa facer algo ali. Hai colectivos dedicados a axudar as nais solteiras, a mulleres en prostitución a deixalo, hai organizacións que se dedican a alfabetizar a mulleres do rural, axudanlle a crear microcooperativas para esa autosuficiencia económica. Como decía Nayat, a educación e os ingresos propios son as dúas cousas máis revolucionarias para que unha muller poda elixir libremente. Entón, colectivos, organizacións feministas e, sobre todo, algo moi importante que existe a nivel de todo Marrocos, que é a Asociación Marroquí de Dereitos Humanos, a AMDH, que é o colectivo de principal oposición ao goberno marroquí, defende claramente o feminismo e está continuamente posicionado e os seus líderes e as súas líderes participan en todos estes colectivos que vos veño de decir. Así que é unha loita en a que debemos de ser o máis solidarias e solidarias posibles porque é necesaria e é precisa. Gracias, muchas gracias, Lola. Muy breve. Bueno, un placer cederle el micro a Lola. A propósito, creo que aquí hay muchos docentes, ¿no? Y a veces yo creo que a falta de formación por nuestra parte, o a falta de tiempo, a falta de las palabras exactas, o a falta de vivencias, o a falta de empatía, buscamos vídeos o películas que nos puedan acercar a otros mundos, ¿no? A las aulas. No sé si te puede encajar una película que se llama Tormenta de arena, es de un adolescente, y no sé cuál es tu opinión, si las conoces. Hay una película que me recomendaron hace poquillo, ya la he visto hoy a la mañana, que se llama Guapis, así, este título un poco absurdo, pero cuenta precisamente lo que tú estabas hablando, la historia de una chica que se traslada a vivir a otro país, es musulmana y crece entre la ambigüedad de saber, no le gustan las normas de ninguna de las dos, ni de Occidente ni de Oriente, pero en el medio se ve pues un poquito cómo va evolucionando
o involucionando cómo la tratan con algunas cuestiones en las que se la hipersexualiza. Le encanta el baile está hipersexualizado y ves ahí cómo hay un momento que no pertenece ni a su familia tradicional ni a la familia de sus amistades en el instituto. No sé si la conoces. Pero eran niñas, ¿no? Eran Son bastante niñas, sí. Lo digo porque fue muy criticada esa película, creo. ¿Cuál es tu opinión? No la he visto, pero... Por eso te pregunto. O sea, ver a niñas sexualizadas... Sí, de pero esa puede forma. servir en el aula para trabajar lo típico de los Es que no la he morritos, visto. las posturas delante. Quiero decir, que lo vean a través de otro personaje. Esa era mi pregunta. ¿Sí? No la has la he visto, no puedo opinar. Tormenta de Arena va en otra línea. Bueno, os la recomiendo. Tormenta de Arena vale para el aula. Gracias. Nada. Hola, ¿qué tal? Hola. Mira, yo como buen ateo pienso que todas las religiones son castrantes. Te quería hacer una pregunta directa y comprometida, tú que conoces evidentemente el mundo musulmán y el católico. Si piensas que se puede ser, no creyente, sino practicante católico y tener pensamientos feministas o actitud feminista. No sé, cada cual se organiza como, como le parece, ¿no? Pero... No, yo no soy creyente. No digo tú, digo quien sea. O sea, un católico creyente, sino un católico practicante. A ver, yo creo que no hay que decidir por otros, ¿no? Pero a mí personalmente me resulta contradictorio por esto, porque en el momento en el que eres capaz de salir del marco religioso para analizarlo objetivamente, ya estás en el camino hacia la pérdida de la fe, porque ya estás, o sea, lo que no puedes es a la vez estar dentro y fuera, ¿no? Por eso resultan tan incongruentes estas propuestas que en realidad son muy posmodernas, o sea, no son nada que consisten en eso, en analizar la religión, en darle otra vuelta, en interpretarlas y o sea, para mí no tiene mucho sentido. Pero no le niego el derecho a nadie a intentar hacer lo que pueda, ¿no? No sé. Yo es que lo veo muy complicado y me parece que es muy complicado. Yo no sé, creo que hay que simplificar la vida, ¿no? ¿Para qué voy a interpretar un marco conceptual que a estas alturas no se sostiene por ningún lado? O sea, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué voy a...? Pues que si es literatura fantástica lo de las religiones. O sea, Mahoma estuvo una noche volando en un caballo. O sea, que yo ¿cómo yo voy a poder analizar objetivamente y razonablemente lo que dijo o dejó de decir, ¿no? Yo supongo que en el catolicismo, bueno, ahí está, lo de la Virgen es lo más fantástico que existe. O sea, por lo menos eso en el Islam no está. O sea, por lo menos... De hecho, es un elemento diferencial entre las dos religiones, que de Virgen no tenía nada. Y que no era Dios, que era no sé quién era, pero... Es que lo extraño es pues saber que los fenómenos sobrenaturales no existen y a la vez estar defendiendo la religión, ¿no? Hay un dicho, no se puede estar en la misa y replicando. Sí. Boas tardes. Entendes o galego? Sí, bueno, vale. Sí, creo que sí. Mira unha cousiña. Eu quería, en Marrocos hai feminismo, como nos acaban de contar, e a pregunta miña é o seguinte: hai feminismo musulmán, feminismo occidental, ou hai unha rede feminista que une todo o feminismo mundial do mundo? A ver, gracias. A ver, el feminismo es un pensamiento
y una propuesta que defiende que las mujeres tienen que tener los mismos derechos que los hombres. Entonces, eso tiene que ser para todas las mujeres del mundo. O sea, es que no puede ser de otra forma. Bueno, ha habido encuentros internacionales, Pekín, conferencias, hay movimientos que están en contacto, pero... Mira, dígoche, por exemplo, porque cando foi o de a das mulleres en Irán, todo o mundo alborizouse, a televisión levou unha semana, 15 días, non sei canto tempo, pois machacándonos, bueno, como co volcán e como están machacando agora coa guerra. Pero bueno, estábamos todas preocupadas, todas ao lado delas, que vai pasar con estas mulleres, sobre todo con toda a sociedade, pero coas mulleres en especial. E de repente, a cousa como... Xa está. Xa está, desapareceu. Se solucionou. Claro, aí está. É o que digo, entón... Claro, por libre non, pero as organizacións deberían estar enriba desto, non sei, pareceme a min, Pero es que aquí hay un espejismo también, ¿no? Porque el feminismo, o sea, se habló, antes de hablar de según qué tema, se hablaba de que el feminismo hegemónico y el feminismo que no es hegemónico. Hubo un tiempo en el que la discusión era esa. En realidad, el feminismo no es hegemónico. El feminismo está en la lucha, pero no ha obtenido las cuotas de poder necesarias para poder influir en las políticas que se hacen. Incluso cuando hay mujeres dentro de la política, las políticas no son suficientemente feministas. Ese es el problema que tenemos de base. Es decir, a mí que haya una vicepresidenta en Estados Unidos como Kamala Harris, mujer, racializada, que dicen ahora, y etcétera, no me vale de nada si se van de Afganistán como se fueron y dejan tiradas a todas las mujeres afganas. Porque tan racializada es la mujer afgana como Kamala Harris. Pero si a Kamala Harris le da igual que las mujeres, y no puede tener, o sea, no puede, el hecho de estar ahí, siendo quien es, no genera un cambio en las políticas que se hacen en relación a la situación de las mujeres, no nos sirve de nada. O sea, tiene que haber mujeres en la política, pero tiene que haber mujeres feministas y que hagan políticas feministas. Que yo sé que es una tarea titánica, porque ahí hay que sobrevivir primero en un entorno... Sí, sí, o sea, Entonces, tenemos que ser conscientes de que las mujeres y feministas no tenemos el poder necesario no tenemos todavía el poder necesario para hacer que realmente haya una transformación real y que no sean remiendos, ¿no? Y apaños y que se limpie la imagen de muchos gobiernos porque yo me acuerdo cuando lo de Kamala Harris era como iba a ser impresionante. Pues yo no veo nada que me impresione, la verdad, en relación a la situación de las mujeres. O sea, si realmente, por ejemplo, esta sociedad fuera feminista, no se habría jugado la Supercopa de fútbol en Arabia Saudí. Ya sé que el fútbol no es lo más feminista del mundo, pero... Entonces, es que falta mucho para que realmente el feminismo sea un valor compartido por todos y por todas. Nosotras estamos muy convencidas, estamos ahí, bueno, pero falta mucho, falta mucho y tenemos reacciones además en contra del feminismo, o sea que no va a ser de hoy para mañana. Bueno, en primer lugar, gracias por tu intervención. Se puede hablar más alto, pero no más claro. Pero, y siguiendo un poco en la misma línea de lo que estás planteando, yo me quedé un poco con un comentario tuyo al comienzo, que decías algo así como que
Las mujeres se creyeron en un momento dado, se creen que ya está resuelto, o sea, que ya estamos en la igualdad, ¿no? Y esto no es cierto. Y no solo los obstáculos no solo se han mantenido, sino en algunos casos se han incrementado, porque, por ejemplo, la aparición de los fenómenos como el islamismo del que hablabas y también de la extrema derecha nos afecta absolutamente a todos, ¿no? A las mujeres musulmanas y a las mujeres no musulmanas, ¿no? Y me parece que ahí tenemos que estar conscientes de que hay un auténtico retroceso en cierta manera, ¿no? Porque un porcentaje significativo de nuestra población está eligiendo como opción pues a la extrema derecha en España, y se están empezando a aplicar, en algún caso, en la Comunidad de Castilla y León, por ejemplo, medidas que suponen un retroceso en cosas que considerábamos que ya estaban superadas. O sea que un poco me parece estupendo que se alerte a la gente de que tenemos que seguir ahí y que no está nada conseguido y que se ha avanzado y retrocedido muchas veces en la historia, ¿no? Entonces, evitar que se produzca un posible retroceso. Gracias. Sí, hay una reacción contra el feminismo y contra las mujeres en general. Y yo, de hecho, la extrema derecha y el fundamentalismo islamista los veo como fenómenos muy parecidos, muy paralelos. De hecho, supimos que incluso Vox había tenido financiación de una formación fundamentalista iraní. Entonces no están tan lejos y son dos propuestas que se parecen en muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues habrá que estar ahí contra unos y contra otros y ya está, ni fundamentalistas de ningún tipo, ¿no? Deixamos entón a Nayat descansar, xa que o merece. E ao público tamén. Moitísimo, ti máis. Muchísimas gracias. Moitas gracias.